Buenos días, nosotros somos Lina Gamba y Gabriela Tovar y hoy les vamos a hablar acerca del trabajo como un determinante social de la salud. En la prehistoria, los primeros humanos obtenían los medios necesarios para subsistir en base a la recolección de frutos y raíces. Inicialmente usaban solo sus manos para conseguir el alimento, posteriormente palos, cuchillos y piedras. Cuando descubrieron el fuego, el hombre pasa de recolector a cazador. Es cuando se produce una importante división social del trabajo, la asignación de funciones según la condición sexual y la edad. Posteriormente surgen los primeros centros urbanos y ciudades donde aparece la agricultura. Se inventan instrumentos para facilitar esta labor, por ejemplo, el arado. Luego se comienza a trabajar los metales y la domesticación de animales. La división del trabajo se hizo más compleja. De esta forma nació la diferenciación de grupos sociales según su oficio, como por ejemplo los campesinos y los comerciantes. Esta nueva forma de organizar el trabajo tuvo sus consecuencias en la sociedad. Nacieron jerarquías entre las distintas ocupaciones. Las ocupaciones de menor jerarquía eran las que requerían un mayor esfuerzo físico, como los campesinos, mientras que las de mayor jerarquía eran las realizadas por religiosas y militares, quienes recibían muchos más beneficios que los campesinos y artesanos. Hasta entonces se realizaba el trabajo y la distribución de manera colectiva. Cuando aparece la apropiación de tierras y ganados suceden dos importantes cambios sociales. Se abandona el matriarcado para dar paso al patriarcado. Además, el periodo comunal da paso a los primeros propietarios. De esta forma surgen las bases del esclavismo. Una de las divisiones más importantes del trabajo ha sido la separación de lo intelectual con respecto al trabajo manual, es decir, la división entre quienes planean y quienes ejecutan el trabajo. La aparición de la propiedad les permite a las personas más poderosas de la sociedad la apropiación de la tierra, el ganado y las herramientas, con lo cual logran acumular grandes riquezas basadas en la agricultura, la ganadería, la explotación de metales y las artesanías. Este poder económico les permite el control social, de manera que logran aún mayores ganancias y pueden darse una vida de comodidades. De esta forma, la sociedad se divide en dos grandes grupos, los explotadores y los explotados, los nobles, los funcionarios, la iglesia y los grandes terratenientes que viven a expensas de la explotación de los campesinos, pastores y artesanos. Los grandes territorios conformados gracias a guerras e invasiones se fueron construyendo alrededor de los castillos. Ahora el señor feudal, en lugar de someter a los pobres a base de látigos y cadenas, lo hacía de manera encubierta. Los plebeyos vivían en los alrededores de los castillos y estaban bajo las órdenes de los terratenientes. Se les permitía cultivar una parcela de tierra para mantener a su familia, pero debían estar dispuestos a realizar cualquier servicio que ordenara el señor feudal. Su vida estaba dedicada al señor feudal, y en el tiempo que le sobraba cultivaba para sí mismo y para el sustento económico de su familia. A medida que las sociedades se hicieron más complejas en cuanto a su organización, la variedad de las actividades humanas se ha multiplicado y la división y especialización del trabajo ha aumentado notablemente. Un ejemplo de esto es que también fueron apareciendo divisiones jerárquicas entre trabajadores que realizaban una misma labor, como en los gremios de artesanos medievales, en los que comenzaron las diferenciaciones entre maestros, oficiales y aprendices. El importante incremento del comercio, así como también la necesidad de obtener un permiso para el ejercicio de su actividad y privilegios del mercado, fueron los hechos que sentaron una base para el comienzo de las agrupaciones de mercaderes y artesanos, es decir, los gremios. Durante la Primera Guerra Mundial, una de las industrias que más se desarrolló fue la industria textil. Este desarrollo fue posible en gran parte gracias a la invención de la máquina hiladora y el telar mecánico. Estas invenciones comenzaron como una verdadera revolución en el mundo del trabajo, el cual ya no se realizaba a mano o con instrumentos manuales, sino que se comenzaron a utilizar máquinas que reemplazaban el trabajo de varios obreros. Los artesanos, al no tener forma de competir con esta producción en masa, terminaban convirtiéndose en obreros asalariados por las fábricas. De forma paulatina, fueron desapareciendo los talleres y trabajadores a domicilio, y por contrapartida fue aumentando la producción industrial. La jornada laboral hasta mediados del siglo XIX es de 12 a 14 horas debido a la demanda explosiva de mano de obra. La concentración poblacional y la vida en las ciudades son modificaciones sociales que impuso la revolución industrial, que se caracterizó, además de los horarios prolongados, por malas condiciones de trabajo, insalubridad, inseguridad y el bajo nivel de las remuneraciones, siendo los peores pagados los menores y las mujeres. No existe tampoco legislación laboral que ordenara el caótico sistema. A causa de la permanente competencia entre empresas, era necesaria la permanente búsqueda de nuevas tecnologías y de mejoras en la organización del trabajo. Por eso, a principios del siglo XX, se realizaron experiencias e investigaciones para intentar mejorar las condiciones de la producción.
El 1 de mayo de cada año se conmemora el Día Internacional del Trabajador en homenaje a los mártires de Chicago, así denominado un grupo de sindicalistas anarquistas que fueron ejecutados en Estados Unidos por realizar un reclamo laboral. Los trabajadores demandaban la reducción de la jornada laboral a 8 horas, ya que solían trabajar hasta 16 horas diarias. Ante la presión de los paros, el presidente de Estados Unidos, Andrew Johnson, promulgó una ley que establecía 8 horas de trabajo diario. Sin embargo, el sector empresarial decidió no acatarla, por lo que los trabajadores de la ciudad industrial de Chicago iniciaron una huelga el 1 de mayo. Un movimiento liderado por Pater Parsons junto a 80.000 trabajadores. La fábrica McCormick de Chicago no reconoció la victoria de los trabajadores y el 1 de mayo la policía disparó contra los manifestantes en las puertas de la empresa. Los días siguientes murieron más trabajadores hasta que el cuarto día estalló una bomba contra las fuerzas policiales en un suceso conocido como el atentado de Haymarket. El 21 de junio comenzó el juicio a 31 obreros acusados de haber sido los presuntos promotores del conflicto. Condenaron a 2 de ellos a cadena perpetua, uno a 15 años de trabajos forzados y 5 a la muerte en la horca. Estas 8 personas se convirtieron en los mártires de Chicago y en su conmemoración se declaró que el 1 de mayo sería el Día Internacional del Trabajador. Primero debemos entender la diferencia entre trabajo, empleo y ocupación. Según el diccionario, por trabajo se entiende la realización de un esfuerzo o actividad, ocupación estable o profesión. Si hablamos de esta última, nos referimos a algo que requiere preparación previa y un aprendizaje. El empleo se define como la función desempeñada para ganarse la vida, es decir, la ocupación en un trabajo determinado a cambio de una contraprestación. Por ocupación entendemos todo aquello en lo que empleamos nuestro tiempo. Estamos ocupados cuando comemos, trabajamos, paseamos. Es un concepto mucho más general. Todo trabajo es una ocupación, pero no viceversa. Pero, ¿por qué el trabajo se considera un determinante social de la salud? Según Consuelo Vélez Álvarez, María del Pilar Escobar Potes y María Eugenia Pico Merchán, el trabajo es considerado un determinante social de la salud porque la informalidad del trabajo condiciona el proceso de salud-enfermedad al interrelacionarse con otros determinantes estructurales e intermedios como la edad, género, nivel educativo y estrato socioeconómico, entre otros. Esto quiere decir que el trabajo sí es un determinante social de la salud, debido a que las condiciones laborales de cada persona pueden afectar tanto positivamente como negativamente la salud de la misma. Por lo tanto, podemos clasificar el trabajo como un determinante intermedio. ¿Por qué? Porque las condiciones de trabajo dependen de los determinantes estructurales. Para aclarar dudas, veamos cómo el trabajo puede afectar la vida de las personas, viendo trabajos formales versus trabajos informales. Como empleo informal se denomina la actividad laboral de quienes trabajan y perciben ingresos al margen del control tributario del Estado y de las disposiciones legales en materia laboral. En este sentido, el empleo informal se refiere a la actividad laboral de los trabajadores independientes, los vendedores ambulantes, las trabajadoras de servicio doméstico, los limpiavidrios, entre otros. Este tipo de empleos por lo general son mal remunerados y ofrecen condiciones laborales deficientes. Además, debido a que no cuentan con la debida protección legal para las relaciones laborales, son empleos sin protección social que no brindan estabilidad económica a los trabajadores. Veamos qué riesgos en la salud podrían tener este tipo de trabajadores. En general, el trabajo de limpieza implica frecuentes manipulaciones manuales de cargas como cubos de basura, bolsas de basura, transporte manual de maquinaria, desplazamiento de mobiliario u otros obstáculos. Estas lesiones se pueden producir en cualquier parte del cuerpo, pero son más sensibles los hombros, brazos, manos y espalda, en especial la zona dorsolumbar, cervicalgias, dorsalgias, lumbalgias y hernias discales, esguinces, contusiones y fracturas. Algunos riesgos propios de este trabajo pueden ser quemaduras en la cocina o caídas en el piso mojado al trapear. El trabajo como vendedor ambulante puede tener riesgos como trastornos musculoesqueléticos. Las lesiones se pueden producir en cualquier parte del cuerpo, pero las más frecuentes pueden ser en la cadera, rodilla, talones y pies, debido al prolongado tiempo de pie. Algunos riesgos propios de este trabajo pueden ser problemas respiratorios debido a la extensa exposición a la contaminación del medio ambiente y lesiones de piel como quemaduras por exceso de sol o frío, entre otras.
Se considera como un empleo formal o legal cuando existe un contrato que dota de protección legal a un trabajador. Los trabajadores bajo contrato gozan de algunos beneficios que de inmediato los distingue de los que tienen empleos informales. Algunas de estas prestaciones son las jubilaciones, cobertura de salud extensiva a la familia, seguro de desempleo, protección contra riesgos de trabajo, un sueldo fijo, aguinaldo, vacaciones, prima dominical, día de descanso semanal, licencia de maternidad, prima de antigüedad, utilidades, entre otras. ¿Qué riesgos en la salud podrían tener este tipo de trabajadores? Los profesionales de enfermería son los que están más cercanos a los pacientes, por lo que son los que mayor riesgo tienen a una exposición de enfermedades infecciosas y como consecuencia de ello a tener posibilidad de un accidente laboral con un material cortopunzante. Una exposición percutánea o cutáneo-mucosa a fluidos biológicos, probablemente por ser el grupo de trabajo que más horas pasa en las cercanías del enfermo realizando técnicas de riesgo. También, debido a los prolongados turnos, pueden presentar calambres en las piernas y dolor de espalda. Por otra parte, un ingeniero civil presenta exposición en prácticamente la totalidad de las horas, ya que se encuentra a la intemperie y por tanto a agentes como la radiación solar, lluvias, vientos, etc. El alto riesgo asociado al trabajo en las alturas, como en caso de construcción de edificaciones o en sitios confinados, puede producir torceduras, fracturas y esguinces causados por caídas desde andamios, escaleras o en huecos y resbalones. La exposición a diversos agentes químicos presentes en prácticamente todos los materiales utilizados en la industria de la construcción, como cemento, pinturas y solventes. El uso de maquinaria pesada, así como de herramientas como martillos neumáticos, los cuales generan un nivel importante de ruidos y vibraciones que afectarán no solo a los operadores, sino también al personal de apoyo cercano al ambiente en donde se realiza el trabajo. Según datos de la Federación de Aseguradores Colombianos, en 2018 se presentaron 645.119 accidentes con una disminución de accidentalidad laboral del 2,3% frente al año anterior. Por su parte, las enfermedades calificadas tuvieron un aumento del 7,1% con un total de 10.435. Los sectores económicos con mayor enfermedad laboral en 2018 fueron, en primer lugar, el sector minas y canteras, en segundo lugar, la industria manufacturera y en tercer lugar, la agricultura, ganadería, caza y silvicultura. Este es un análisis estadístico de accidentalidad, enfermedad y muerte laboral por departamento 2018 versus 2017. De acuerdo con estos registros, Magdalena es el departamento con mayor tasa de accidentalidad en Colombia, con una tasa de 10,5 accidentes por cada 100 trabajadores. En segundo lugar se encuentra Cundinamarca, con una tasa de 8,7 accidentes por cada 100 trabajadores. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, para el mes de febrero del 2020, la tasa de desempleo fue 12,2%, la tasa global de participación 63,2% y la tasa de ocupación 55,5%. En este mismo mes del año anterior, estas tasas fueron 11,8%, 63,9% y 56,4% respectivamente. Enfermedades más comunes. Una investigación de la Universidad Nacional denominada La salud y seguridad en el trabajo en Colombia, comprendido entre los años 2004 y 2014, determinó que el síndrome del túnel del carpo con 20 a 40%, seguido de lumbalgo no especificado 3 a 8% y la hipoacusia neurosensorial bilateral 3 a 9% son las enfermedades laborales más comunes entre los trabajadores colombianos.